para todos, bienvenidos a su programa AM. El sentido de la vista aporta el 80% de la información que recibimos de nuestro entorno. Por eso es fundamental prevenir, diagnosticar y tratar patologías oculares. Hoy hablaremos sobre este tema. Está en el estudio mi primera invitada, es Julia Ávila, licenciada en optometría y contactóloga. Bienvenida, Julia. ¿Cuándo debemos acudir al optometrista? Buenos días, Beatriz, ¿cómo estás? Primeramente le doy gracias al Señor porque me permitió estar aquí en la invitación que nos hiciste, ¿ok? Normalmente el optometrista es el primer contacto con lo que es el primer eslabón donde nosotros llegamos, ¿ok? El deber ser es nosotros acudir desde bebé, debemos de llevar a los niños a nivel de las evaluaciones, mínimo, lo que es una vez al año, y nosotros en la consulta es que podemos determinar si el paciente puede tener una deficiencia visual o un defecto visual o algo patológico. Y si en el caso es que tenga algo patológico como tal, entonces lo vamos a redireccionar al oftalmólogo directamente, que es el que trata los casos patológicos, porque el optometrista es lo que es la parte de la atención de efectos visuales, adaptación de lente de contacto, problemas de baja visión, niños con problemas de estrabismo, todo lo que es ya a nivel patológico ya lo trata directamente el oftalmólogo como tal, pero eso después que nosotros hacemos ciertas pruebas podemos determinar si es trabajo de nosotros o es directamente ya con el oftalmólogo que se debe de ver el paciente. Entonces, según lo que tú comentas, desde edades tempranas podemos realizarnos un chequeo de rutina. ¿En qué consiste este chequeo? ¿Qué pasa cuando por primera vez entra un paciente y está en contacto con un optometrista? ¿Qué sucede? Es fundamental hacer muchísimas pruebas. Primero que nada tenemos que ver lo que es la agudeza visual. Okay. Vemos cuál es la capacidad visual que tiene el paciente en ver. A nivel de niños tenemos que manejar mucho lo que es la parte de la acomodación convergencia, porque es la capacidad que el niño tiene, que se le ve afectada ahorita con lo que es la parte de los medios electrónicos que se afectan con las pantallas, que se afecta muchísimo. Tenemos que ver los músculos extraoculares cómo están funcionando, ¿ok? Lo que es la parte de los reflejos pupilares, lo que es las vías aferentes y aferentes, eso es fundamental que nosotros tenemos que evaluarlas en el paciente, ¿ok? Y debe de ser desde bebé, porque nosotros tenemos que determinarlo desde pequeño para evitar que el paciente vaya avanzando, se vaya emblopizando o el defecto visual que pueda tener se pueda detectar a tiempo y no esperar a la edad de escolaridad, porque normalmente siempre esperamos que el niño ya esté a nivel escolar y que diga que mira que no ve, no es el deber ser es atacarlo a tiempo. ¿Estas pruebas son dolorosas, son incómodas o en lo absoluto? No, en absoluto, ¿ok? Porque nosotros hacemos tanto las pruebas preliminares, hacemos fondo de ojo, lo que es la oftalmoscopía, y podemos evaluar todos los medios restringentes, vemos lo que es la parte de la biomicroscopía, vemos la salud y la integridad a nivel de la córnea, y no, para nada. Lo único es que la luz es un poco incómoda. Cuando trabajamos con niños, los trabajamos más que todos con juego, pero igual hacemos todos los procedimientos que debemos hacer dependiendo del caso clínico que tenemos al frente. ¿Qué tan importante es para ustedes evaluar los antecedentes de problemas visuales en la familia? Es fundamental. ¿Por qué? Porque hay muchos patrones hereditarios que puede venir en el paciente. Si yo, por ejemplo, sencillamente estoy hablando con un paciente y el paciente me dice que su papá, su mamá tiene glaucoma, ya automáticamente yo me voy al fondo de ojo, veo las excavaciones y descarto el glaucoma en el paciente, porque es una enfermedad netamente silenciosa que el paciente no siente nada, sino que cuando siente algo ya no hay nada que hacer. Y es la segunda causa de ceguera a nivel mundial, ¿me entienden? Entonces, fundamental los patrones hereditarios, fundamental las enfermedades que pueda tener el mismo paciente, ¿ok? Como puede ser hipertensión, como puede ser diabetes, porque eso ya me dice que puede haber alguna afectación a nivel del fondo de ojo del paciente. Y no solamente el fondo de ojo, yo lo detecto en el fondo de ojo, pero cuando yo lo veo, ya inmediatamente, así como están tus ojos, está el resto del cuerpo. ¿Durante el embarazo se pueden presentar problemas visuales? Total. ¿Qué sucede normalmente cuando la mujer está embarazada? La mujer está embarazada, tiene mucha retención de líquido, hay cambios no solamente hormonales, endocrinos, a nivel refractivo, ¿ok? A nivel de la lágrima, o sea, puede haber edema corneal, a nivel refractivo, hoy puedes tener una deficiencia visual, mañana tienes otra, lo que es la película lagrimal tiene muchas fluctuaciones, por eso es que la mujer en estado, o cuando está en estado de no puede hacerse el examen visual. Inclusive hay que esperar el primer trimestre después que nace el bebé, porque todavía tiene muchos descontroles a nivel hormonal, a nivel endocrino y de todo su sistema. ¿Existen tratamientos preventivos para cuidar nuestra salud visual? Y si es así, ¿cuáles son? Mira, sí existen muchos tratamientos, pero los tratamientos básicamente son a nivel de iluminación, ergonómico, porque ¿qué sucede? Una de las cosas cuando yo tengo una deficiencia visual se debe al tamaño del globo ocular.
¿ok? Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que evitar? Evitar en sí que ese defecto visual llegue. ¿Y cómo llegue? Dándole las orientaciones. Por ejemplo, un bebé de 0 edad, 2 años, no debe utilizar ningún tipo de equipo electrónico, porque eso le puede causar una pseudomiopía, una miopía falsa, problemas de acomodación, convergencia. Un bebé de 3 años a 8 años tiene que utilizarlo media hora al día, ¿me entiendes? De 8 años, regular eso. Exacto, de 8 años a 13 años, 1 hora. Tú y yo que somos adultos, 2 horas nada más, porque nuestro sistema visual está diseñado para ver perfectamente de lejos todo el día, pero 2 horas nada más de cerca. Nadie cumple eso. Entonces, al no cumplirlo, automáticamente afecta la acomodación, convergencia y me causa una deficiencia visual. Entonces, es sumamente fundamental nosotros explicarle a los papás y que tengan que cumplir con eso, porque a veces nosotros como papá le damos un equipo electrónico al niño para que el niño se inmute para nosotros hacer nuestras actividades, pero el daño que le estamos haciendo así el sistema visual es tremendo. Entonces, antes nosotros decíamos, hay que hacer el examen una vez al año y post pandemia ya de 6 a 6 meses hay variación a nivel de la fórmula. Entonces sí es fundamental lo que es la parte ergonómica, lo que es la parte de la iluminación, que no utilicen los equipos electrónicos, que todos estén penumbras, estoy acostada y voy a utilizar, no, eso te incrementa muchísimo la deficiencia visual. Entonces, más que todo la parte de ergonomía, obviamente una buena alimentación tiene que tener, porque eso influye demasiado, porque es lo que es la parte de, ¿cómo se dice? La primera causa de ceguera a nivel mundial es el hambre. ¿Me entiendes? Entonces, la alimentación influye muchísimo, pero lo que es la parte ergonómica bastante y las condiciones ambientales para que el paciente o el bebé pueda utilizar los equipos electrónicos. ¿Cualquier persona que usa lentes con fórmula es candidata a lentes de contacto o ustedes deben evaluar ciertas características para decir, mira, podemos pasar a los lentes de contacto? El lente de contacto es completamente distinto a un examen convencional. ¿Okay? Estos son dos campos completamente distintos. Yo tengo que ver lo que es la calidad de lágrima, la cantidad de lágrima, tengo que medir todo lo que son lo que es la parte de la curva base, del diámetro, si el paciente le puedo colocar un lente iónico, no iónico, si es de un contenido de acuoso alto o no. Es una prueba que dura más de 1 hora en consulta. Son muchísimas pruebas y hay muchos pacientes que no son candidatos. Entonces, yo quiero utilizar lentes de contacto, pero cuando yo te evalúo, lamentablemente, si una de estas pruebas me dice que no, no lo puedo hacer. Un paciente alérgico no es candidato para utilizar un lente de contacto, ¿me entiendes? Porque cuando a mí me da alergia, ¿qué es lo que yo hago? ¿Y dónde empieza la alergia? No es nasal y a nivel ocular. Entonces no le puedo colocar un lente de contacto. Entonces un paciente que convulsiona no le puedo colocar lente de contacto. Un paciente, por ejemplo, que tenga nivel de diabetes no puede utilizar lente de contacto porque es muy propenso a infecciones y si es muy propenso a infecciones el lente de contacto me va a causar un daño a vez de causar un bien. Entonces hay muchos parámetros que yo como contactólogo en la evaluación del paciente yo tengo que medir a ver si es candidato o no para utilizar este medio. ¿Y la edad también es importante? Digamos, un adolescente pudiera usar lentes de contacto o tú recomiendas esperar un poco a la edad adulta? No, es que inclusive colocamos lentes de contacto en niños. ¿Y está mal? No, no está mal. Eso es dependiendo del caso clínico, ¿me entiendes? ¿Qué sucede, por ejemplo? ¿Qué es lo que hay que hacer? Las evaluaciones pertinentes, dependiendo de lo que nosotros veamos, de las indicaciones que nos den los oftalmólogos, de la patología con que venga ese bebé, si yo lo puedo colocar o no, ¿me entiendes? Porque si yo tengo una ectasia corneal, un queratocono, un queratotor, un queratoglobo, tengo que colocar un lente de contacto. No tengo otra opción. Si hagas permeable o si es escleral, ¿me entiendes? Entonces, pero todo eso va a depender. Una persona adulta, mayor de 40 años, nosotras, las mujeres, que tenemos tantos cambios hormonales, la lágrima lamentablemente se ve afectada. Entonces, normalmente producimos ojos secos, no deberíamos utilizar lente de contacto. ¿Ves? Entonces, hay que hacer ciertas pruebas porque la edad sí me afecta. Los medicamentos que yo tome sí me afectan para yo poder utilizar el lente de contacto. El medio donde yo me desenvuelvo con aire acondicionado, con computadora, sí me afecta, porque un paciente normal debe de parpadear de 10 a 25 veces por minuto, 25 veces por minuto, y parpadea con un equipo electrónico 10, 12 veces. Entonces, todas estas condiciones me afectan. ¿Cómo se comporta el venezolano como paciente? ¿Realmente acude al optometrista de forma preventiva o acude cuando ya tiene alguna patología? Normalmente acuden cuando tienen deficiencia, que no ven bien. ¿Okay? Y no es el deber ser. El deber ser es nosotros acudir así no tengamos nada. Inclusive, como yo le digo a mis pacientes, tú te haces el examen hoy.
te lo haces al año. Si la fórmula es exactamente igual, tú no tienes por qué cambiar lente. El lente no se vence. Los que nos deterioramos somos nosotros con los años, lamentablemente. Pero el lente sigue estando con las mismas características. Y hay pacientes que pueden durar 2 y 3 años con la misma fórmula y no tienen por qué cambiarlo. Pero la gran mayoría de las enfermedades visuales son asintomáticas. El paciente no siente nada. Si yo no lo detecto a tiempo, cuando el paciente siente algo ya no hay nada que hacer. ¿Me entiendes? Como cuando tú vas al ginecólogo que te dan las indicaciones de que tienes que ser de manera preventiva. A nivel ocular es lo mismo. Okay. Porque, por ejemplo, tú puedes venir a mí y me dices, mira, pero es que yo no veo bien. Cuando yo te hago el fondo de ojo, veo que hay una alteración, por ejemplo, a nivel de las arterias, de las venas, una tortuosidad venosa, que hay algún problema a nivel de hipertensión, yo te mando inmediatamente al internista, ¿ok? Y no solamente te veo lo que es la parte visual, sino te mando para otros especialistas. Muchísimas gracias, Julia, por acompañarnos. Por favor, dinos dónde podemos encontrarte, tus puntos de contacto. Ok, no estoy en La Marrón, en Visión Óptica, y en mis redes pueden ubicarme tanto por Instagram como por Facebook, como Julia Ávila y Visión Óptica, @0706, y mis teléfonos 0212-561-9613 y 0412-735-8862. Gracias. Okay. Conversé con Julia Ávila, licenciada en optometría y contactóloga. Hoy hablamos sobre salud visual. En la próxima parte me acompaña la doctora Gabriela Molina, oftalmóloga. Usted puede hacer sus preguntas a través de nuestras redes sociales AM por GB en Instagram. Ya volvemos.